Santiago Herrera había pasado la mañana revisando los informes en su escritorio, como de costumbre, pero algo en el aire esa tarde parecía diferente. La luz del sol filtrándose a través de las cortinas, el ruido lejano del tráfico y la suave brisa que se colaba por la ventana parecían ser detalles insignificantes, pero para Santiago, todo parecía tener una calma inquietante. Ya habían pasado 2 largos años desde el accidente que cambió su vida para siempre, desde que la risa de su hijo Mateo se apagó junto con la vida de Esperanza. Desde aquella fatídica mañana, Santiago había intentado encontrar maneras de lidiar con su dolor, pero nada había sido lo suficientemente efectivo. La tragedia lo había sumido en una profunda desesperación. En lugar de estar rodeado de risas y amor, la casa de Santiago se había convertido en un lugar de silencio y sombras. Mateo, su único hijo, había quedado marcado no solo físicamente, sino emocionalmente. El niño, que antes se había caracterizado por su energía y su alegría, ahora permanecía en un estado de apatía total. Su silla de ruedas había reemplazado las risas de los columpios, y las paredes de su hogar, que una vez resonaban con el sonido de las travesuras infantiles, ahora solo reflejaban el eco de los recuerdos perdidos. Esa tarde, Santiago regresó a casa después de un largo día de trabajo, agotado tanto física como emocionalmente. Al abrir la puerta, su corazón casi se detuvo al ver a su hijo, quien estaba en el salón, rodeado de una energía que no había mostrado en años. La risa de Mateo, esa risa que Santiago había olvidado cómo sonaba, llenaba la habitación. Era una risa genuina, una risa pura, como si el niño estuviera disfrutando verdaderamente de algo por primera vez en mucho tiempo. En ese momento, Santiago no pudo evitar detenerse en la entrada, con la puerta aún entreabierta. Los ojos de Mateo brillaban con una luz que había creído perdida para siempre. Camila, la joven mujer que había comenzado a trabajar en la casa hacía pocos días, empujaba suavemente la silla de ruedas de Mateo, haciéndole gestos graciosos y voces extravagantes. Se había despojado de la barrera que muchos adultos ponían al interactuar con los niños discapacitados. Ella no veía a Mateo un niño frágil o incompleto, sino simplemente a un niño con una imaginación viva, dispuesto a disfrutar del mundo de nuevo. Camila decía, ahí viene el leoncito valiente, a salvar a todos los animalitos del bosque. Mientras empujaba la silla con energía, haciendo que Mateo aplaudiera con esfuerzo, pero sin detenerse. El sonido de esos aplausos, aunque débiles, era música para los oídos de Santiago. El niño, normalmente tan distante y callado, estaba respondiendo. Por un momento, parecía que la vida de nuevo podía florecer en su hogar. Santiago se quedó inmóvil en el umbral de la puerta. Una mezcla de emoción e incredulidad se apoderaba de él. Podía sentir las lágrimas acumulándose en sus ojos sin poder detenerlas. Esa risa, esos aplausos, esos ojos brillantes de su hijo, era como si el tiempo se hubiera detenido, como si la vida hubiera regresado de repente, solo para él. La sensación de milagro llenó el espacio. Pero, como suele ocurrir con los momentos más intensos, la magia se desvaneció en un instante. El ruido de las llaves cayendo al suelo, producto de la mano temblorosa de Santiago, resonó en la habitación. Fue como si un interruptor invisible se hubiera apagado. Los ojos de Mateo, que brillaban con una alegría que Santiago había olvidado que existía, comenzaron a perder su luz. Los aplausos cesaron y Mateo volvió a su estado habitual, mudo, distante, sin emociones. La risa se desvaneció como un eco lejano. Santiago, incapaz de asimilar lo que acababa de presenciar, caminó lentamente hacia su hijo. Cada paso que daba se sentía como un peso en su pecho. No podía creer lo que había visto, no podía aceptar que algo tan fugaz como esa risa pudiera desaparecer tan rápidamente. Se acercó a Mateo, sus ojos llenos de confusión y desespero. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo con mi hijo? La voz de Santiago salió entrecortada, temblorosa, como si intentara agarrarse a algo, a una explicación, a una respuesta que pudiera darle sentido a todo. Camila, al escuchar la angustia en la voz de Santiago, se detuvo de inmediato y se levantó con rapidez. En su rostro había una expresión tranquila, pero comprendía la gravedad de la situación. Se ajustó el uniforme, se recompuso y dijo con suavidad, «Hola, soy Camila, vengo a trabajar hoy. La agencia no le avisó, ¿verdad?» Santiago miró a su hijo, quien ahora parecía mirar sus manos, como si quisiera escapar de todo lo que había ocurrido. El contraste entre el niño alegre que había sido un momento antes y el niño distante que veía ahora fue demasiado abrupto.
Era como si la luz que había brillado en los ojos de Mateo se hubiera apagado con la misma rapidez con que había encendido. Santiago, sintiendo el peso del dolor que ya había conocido, no pudo evitar pensar en lo que había perdido, en lo que perdió en ese accidente. Se giró hacia Camila, con una mezcla de desesperación y angustia, y le dijo, sin saber muy bien por qué, «Mi hijo está tan frágil. Por favor, tenga cuidado con él». Camila lo miró directamente, sus ojos reflejando una comprensión que Santiago no esperaba encontrar. «Está bien, lo tendré en cuenta. Pero, créame, no es tan frágil como parece». Santiago dudó por un momento, sintiendo la mirada de Camila en su rostro. Había algo en esa mujer que no encajaba con la imagen de alguien que solo cuidaría a Mateo. Algo en su forma de mirarlo, en su tono de voz, en su actitud que parecía más humana y menos distante. A pesar de la desconcertante sensación que lo invadía, Santiago no pudo evitar preguntarse porque sentía que, tal vez, Camila podía ser parte de la solución que tanto había buscado, aunque no entendiera aún cómo. Solo había una certeza. Por primera vez en mucho tiempo, algo en su casa había cambiado. Pero, ¿sería este el comienzo de algo nuevo o solo un espejismo en medio del dolor? Después del breve pero significativo episodio en el que Mateo había mostrado una chispa de alegría, Santiago no podía dejar de pensar en lo que había visto. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica, algo que justificara ese resurgir de la vida en su hijo. Y aunque la tristeza seguía presente en su corazón, algo había cambiado en el aire, algo que le impulsaba a observar más atentamente lo que ocurría a su alrededor. Con el paso de los días, Santiago comenzó a fijarse en los pequeños detalles, los que antes había pasado por alto. Camila, a pesar de ser una figura nueva en su hogar, había hecho algo que él no había logrado. Había revivado una chispa de interés en Mateo. Sin buscarlo, sin imponerse, simplemente por su presencia y forma de ser. Santiago no comprendía cómo, pero empezó a notar que la atmósfera en la casa era diferente. Mientras él estaba en su oficina, que quedaba al fondo de la casa, escuchaba las risas de Mateo provenientes de la sala. Eran risas genuinas, no las risas forzadas que a veces surgían en intentos fallidos de animar al niño. Camila había encontrado la manera de llegar a su corazón, de hacerle ver la vida desde una perspectiva más alegre. La forma en que jugaba con él, sin ser condescendiente, sin tratarlo como una persona frágil, parecía ser la clave. Para Camila, Mateo no era su paciente, no era una carga. Era simplemente un niño, con una vida y una personalidad por descubrir. A menudo, mientras Camila empujaba la silla de ruedas de Mateo por la casa, la animaba con historias. «Cuidado, ahí viene el dragón del sótano, pero no temas, mi valiente guerrero. Vamos a derrotarlo con nuestra magia». Y mientras decía estas palabras, hacía voces graciosas, ponía caras cómicas y exageraba los gestos. Mateo, al principio, dudaba y observaba en silencio. Pero, lentamente, comenzó a mover sus manos, como si tratara de seguir el ritmo de la historia, de participar de alguna manera. No era mucho, pero para Santiago, era un avance más grande de lo que hubiera imaginado. En el transcurso de esos primeros días, Mateo empezó a mostrar una curiosidad que hacía mucho tiempo había desaparecido. Cuando Camila barría el suelo, Mateo señalaba los objetos con sus dedos, como si quisiera que ella les contara algo sobre ellos. Ya no se limitaba a mirar sin expresión alguna, ahora parecía querer interactuar, conectar con lo que sucedía a su alrededor. «Mami, ¿qué es eso que estás contando sobre la lámpara?», preguntaba con su voz suave pero clara. Camila aprovechaba cada momento para convertirlo en una pequeña aventura, incluso las tareas más sencillas, como lavar los platos o regar las plantas. «Hoy vamos a regar las plantas del jardín. Pero no cualquier planta, estas son mágicas, y tienen que beber mucho para seguir creciendo y proteger nuestro hogar». Cada actividad que podía parecer rutinaria se convertía en una historia, en un juego, en un modo de involucrar a Mateo de manera que él no solo participaba, sino que se sentía parte activa de ese mundo. Santiago, desde su oficina, escuchaba en silencio, observando todo a través de la ventana. Nunca había imaginado que Camila tuviera esa capacidad. En su mente, la imagen de su esposa, Esperanza, resurgía una vez más, como si ella estuviera allí con él. Recordaba cómo, antes del accidente, Esperanza siempre había sido la que llenaba la casa de risas y cuentos. Pero ahora, era Camila quien estaba tomando ese lugar, de una manera completamente inesperada. Un día, Santiago decidió bajar al salón mientras Camila estaba jugando con Mateo.
Se acercó en silencio, queriendo ver de cerca la interacción entre ambos. Camila estaba sosteniendo la silla de Mateo con una mano mientras con la otra movía pequeños muñecos frente a él, haciendo voces para cada uno de los personajes. Aquí viene el héroe, y él va a salvar a todos. Pero, ¿o no? La bruja ha lanzado un hechizo, y ahora él tendrá que enfrentarse a un dragón gigante. Lo logrará, campeón. Mateo, con su mirada fija en los muñecos, comenzó a hacer un pequeño esfuerzo por mover los brazos, como si quisiera alcanzar a los muñecos o imitar los movimientos que Camila hacía. No era mucho, pero para Santiago, ver ese leve intento de interactuar era una victoria. Santiago se quedó parado en la puerta durante unos minutos, observando sin hacer ruido, sin querer interrumpir lo que veía. El dolor en su pecho comenzó a suavizarse, aunque no completamente. Sabía que este avance de Mateo, por pequeño que fuera, era algo que no había visto en mucho tiempo, y eso le daba una nueva esperanza. Quizá no todo estaba perdido. Quizá, solo tal vez, su hijo podía volver a ser el niño lleno de vida que había sido. Pero no era solo el cambio en Mateo lo que lo sorprendía. También había algo en Camila, algo que él no había entendido hasta ese momento. Ella no trataba a Mateo con lástima, no lo veía como alguien a quien había que cuidar con ternura excesiva, ni como una víctima. No, Camila trataba a Mateo como cualquier niño, con respeto, con una actitud llena de confianza en que podía recuperar, poco a poco, la vida que había perdido. Para ella, él no era un caso especial ni un problema. Era solo Mateo. Santiago, con una mezcla de gratitud y sorpresa, no pudo evitar sentir una ligera punzada de culpa. ¿Cuánto tiempo había pasado sin intentar hacer algo así con su hijo? ¿Cuánto tiempo había dejado que la tragedia lo envolviera en lugar de buscar formas de avanzar? Durante 2 años, había sido incapaz de conectar con Mateo de esa manera. Había olvidado lo importante que era reír, jugar y vivir el día a día, sin pensar tanto en el pasado o el dolor. Unos días después, mientras Santiago veía a Mateo jugando con Camila en el jardín, algo dentro de él se movió. Ya no sentía tanto miedo al ver a su hijo en silla de ruedas. Ahora sentía algo más cercano a la esperanza. Era como si, con la ayuda de Camila, la casa comenzara a sanar. La vida, que alguna vez pareció haberse ido, ahora encontraba una manera de regresar, poco a poco. La transformación no era inmediata ni completa, pero había un cambio real. Mateo comenzaba a responder. A veces, incluso hacía pequeñas preguntas, algo que hacía años no hacía. ¿Quién gana, papá, el héroe o el dragón? Le preguntó un día a Santiago, con la misma curiosidad que siempre había tenido. Santiago no pudo evitar sonreír. El héroe siempre gana, hijo, siempre. Y así, aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, algo en su interior le dijo que este era solo el principio de un nuevo comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió dispuesto a caminar ese camino con su hijo, sabiendo que ya no estaría solo. La calma que había comenzado a instalarse en la casa de Santiago y Mateo se desmoronó rápidamente cuando Valeria llegó. El sonido de su coche estacionándose frente a la casa, lejos de ser un simple ruido exterior, se sintió como un golpe en el aire, como si todo lo que habían construido en estos días de calma y alegría estuviera a punto de desmoronarse. La llegada de Valeria, la hermana gemela de Esperanza, trajo consigo una avalancha de recuerdos y emociones, cosas que Santiago no había tenido tiempo de procesar aún. Valeria había estado fuera de la ciudad durante más de 2 años, tiempo que utilizó para recuperarse de la pérdida de su hermana. Así lo había dicho, necesitaba tiempo para sanar. Sin embargo, nadie sabía realmente lo que había estado haciendo en esos años, ni por qué había decidido regresar tan repentinamente. Las palabras de Valeria sobre su recuperación en España parecían un poco vacías para Santiago. Algo no encajaba. Había algo extraño en su regreso, como si la distancia entre ella y la tragedia que había ocurrido no fuera tan grande como intentaba hacer creer. Cuando finalmente entró a la casa, la semejanza con Esperanza fue abrumadora. Valeria tenía los mismos ojos azules, el mismo cabello rubio y largo, y una sonrisa que, aunque bonita, era distante, como si estuviera representando un papel que no terminaba de encajar con su verdadera personalidad. La sola presencia de Valeria hizo que la atmósfera en la casa se volviera pesada y tensa. Santiago la miraba, tratando de encontrar la diferencia entre ella y su difunta esposa, pero no podía evitar notar cómo la hermana de Esperanza poseía esa misma aura de belleza, esa misma elegancia, solo que carecía de la calidez que había caracterizado a su hermana. Para Mateo, la llegada de Valeria fue como un golpe directo al corazón.
El niño, que ya había sufrido tanto por la pérdida de su madre, no pudo contener el miedo que sintió al ver a la mujer idéntica a la madre que había perdido. Su reacción fue inmediata y clara. Se encogió en su silla de ruedas, sus ojos se llenaron de lágrimas y su cuerpo tembló al verla. El miedo en su rostro era palpable, y aunque Valeria intentó acercarse con una sonrisa amable, el niño no podía dejar de mirarla como si fuera una figura aterradora. Santiago, al ver la angustia de Mateo, se sintió atrapado en una especie de dilema emocional. Por un lado, había algo reconfortante en tener a Valeria cerca, una figura que representaba lo que había perdido, pero por otro lado, todo parecía fuera de lugar. Su regreso, tan repentino, tan cargado de preguntas sin respuesta, le causaba un malestar inexplicable. Valeria, sin embargo, no pareció notar la incomodidad que causaba en Mateo. Con una actitud distante y calculada, se acercó lentamente al niño, intentando abrazarlo con suavidad, como si fuera un gesto normal. «Hola, Mateo. Soy tu tía Valeria. Estuve fuera mucho tiempo, pero ahora estoy aquí para quedarme». La voz de Valeria era cálida, pero había una frialdad subyacente que no pasaba desapercibida. El niño no respondió. Se quedó rígido, tembloroso, mientras ella lo tocaba suavemente en el hombro. La atmósfera en la sala se volvió aún más tensa, como si el mismo espacio estuviera atrapado entre la duda y la incomodidad. Mateo, incapaz de soportar más, apartó su mirada y se sumió en un silencio aún más profundo, como si buscara escapar la presencia de esa mujer que se veía tan parecida a su madre, pero que no podía ser ella. Santiago observaba todo en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y confusión. Su primer instinto fue proteger a Mateo, alejarlo de la figura de Valeria. Pero también había algo en el que lo impulsaba a no rechazarla completamente. Valeria era, en cierto modo, la última conexión que le quedaba con Esperanza, y en su corazón él deseaba que su regreso pudiera traer algún tipo de consuelo, aunque no sabía cómo. Al final, las palabras de bienvenida le salieron automáticamente. «Valeria, es bueno tenerte de vuelta. Sé que ha sido difícil para todos, pero este hogar necesita algo de paz». Valeria, al escuchar sus palabras, esbozó una sonrisa que, aunque estaba en su rostro, no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa fría, calculada, y parecía más una formalidad que un gesto genuino de afecto. La forma en que miraba a Santiago era cargada de significados no expresados, como si estuviera buscando algo más en él, como si, de alguna manera, su regreso no fuera solo para estar con Mateo, sino también para recuperar algo que había perdido. Con el paso de los días, Valeria comenzó a insertarse en la vida de Santiago y Mateo. Lo hacía de manera sutil, pero efectiva. Se mostraba amable, comprensiva, como si fuera la figura materna que tanto necesitaban, pero su actitud estaba teñida de una frialdad que no podía ocultar. En cada conversación, su tono era educado pero distante, y aunque se ofrecía a ayudar con las tareas diarias, había algo en sus palabras que indicaba que sentía una posesión de la situación, como si todo esto fuera su derecho por ser la hermana de Esperanza. Santiago, sin saber por qué, empezaba a sentir una ligera presión. Valeria había regresado, sí, pero algo en su presencia no terminaba de encajar. Aunque era la hermana de Esperanza, no podía evitar notar que sus gestos y su manera de interactuar con Mateo no eran como los de su difunta esposa. Valeria no tenía la calidez ni la paciencia que Esperanza había tenido con su hijo. Sus intentos de acercarse a Mateo, de calmarlo, parecían forzados, como si estuviera haciendo un esfuerzo consciente por recuperar algo que jamás podrá reemplazar. Cada vez que Valeria se acercaba a Mateo, él se retiraba un poco más. Su miedo seguía presente, latente, aunque intentaba ocultarlo, y Santiago no podía evitar sentir que la llegada de Valeria, en lugar de sanar las heridas, solo las estaba abriendo nuevamente. Había una tensión creciente en el aire, y aunque Santiago intentaba mantener la calma, su corazón se llenaba de dudas. ¿Qué había traído Valeria realmente consigo? ¿Una nueva oportunidad de sanar o una nueva herida por abrir? El regreso de Valeria había alterado la paz que habían encontrado, y Santiago sabía que, a partir de ese momento, las cosas no serían iguales. Había algo en ella que no solo afectaba a Mateo, sino que también comenzaba a afectar la relación entre él y su propio corazón. Con el paso de los días, Valeria comenzó a infiltrarse en la vida de Mateo de una manera sutil pero peligrosa. Desde su llegada, había mostrado un interés en ayudar al niño, pero sus esfuerzos no parecían tener la pureza de intención que uno esperaría de un familiar cercano. Más bien,
Había algo en sus palabras y acciones que despertaba una inquietud profunda en Camila. Valeria, siempre con una sonrisa calculada, empezó a acercarse más a Mateo. Lo llamaba mi amor, mi valiente niño y, poco a poco, comenzó a dirigir sus conversaciones hacia temas que solo alimentaban el miedo y la culpa de Mateo. ¿Sabes, Mateo? Mami siempre decía que si algo te pasaba, te cuidaría desde el cielo. Pero, hijo, ¿qué crees que pensaría ahora que todo esto ha sucedido? Decía en un tono melancólico y suave, casi como si estuviera consolando al niño. Pero cada palabra llevaba consigo una carga emocional tan pesada que, en lugar de consolarlo, parecía sumergirlo aún más en la culpa que había estado cargando desde el accidente. Santiago no estaba presente cuando estas conversaciones sucedían. Estaba ocupado en su propio mundo de confusión, tratando de lidiar con la llegada de Valeria y la presión constante que sentía de tener que ser el pilar de la familia, a pesar de que sus cimientos seguían siendo frágiles. Pero Camila, que observaba todo desde un lugar más neutral, pronto comenzó a notar que algo no estaba bien. En sus ojos, en sus palabras, en la forma en que interactuaba con Mateo, Valeria no parecía ser solo una hermana buscando consuelo. Ella estaba moldeando a Mateo de manera casi imperceptible, en una versión de sí misma que solo podía existir bajo el peso de la culpa. Una tarde, mientras Camila pasaba por el pasillo de la casa, escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Valeria estaba hablando con Mateo en voz baja, casi como si estuviera susurrándole un secreto. La conversación comenzó inocentemente, como si Valeria simplemente estuviera preguntando cómo se sentía, pero pronto las palabras cambiaron de tono. Sé que todo esto es difícil para ti, Mateo, pero debes saber que tu mamá se preocupó mucho por ti antes del accidente. La vi en el carro, tratando de calmarte porque tú estabas llorando. Quizás, tal vez ella pensó que tú no la querías mucho, ¿no? Valeria continuaba, con una suavidad que parecía comprender el dolor de Mateo, pero en realidad estaba sembrando semillas de culpa que nunca debieron haberse plantado. Camila, con el corazón acelerado, escuchó cómo Mateo, con su mirada fija en el suelo, hacía un gesto con las manos, señalando que no podía hablar, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. El niño estaba completamente absorto en lo que Valeria le decía. La manipulación emocional era clara. Valeria estaba alimentando la idea de que Mateo había sido la causa indirecta del accidente. Si solo hubieras dejado de llorar, si solo hubieras calmado un poco más, tal vez mamá estaría aquí. Las palabras de Valeria, tan delicadas pero tan venenosas, hicieron que el aire se volviera denso en la casa. Camila sintió como su pecho se apretaba. No podía permitir que esto continuara. No podía dejar que Mateo siguiera siendo víctima de esas palabras. Sabía que el niño ya estaba luchando con el dolor de la pérdida de su madre, y ahora Valeria estaba añadiendo una carga más sobre sus hombros. Camila sabía que algo debía hacer, pero también comprendía que la situación era compleja. Santiago confiaba en Valeria, la veía como una figura materna para Mateo, pero Camila veía lo que no podía. Una mujer que, en lugar de sanar las heridas, las estaba abriendo aún más. Los días pasaron y la atmósfera en la casa comenzó a volverse cada vez más pesada. Mateo, que había mostrado señales de recuperación con la ayuda de Camila, empezó a retroceder. Se volvía más callado, más aislado. Ya no buscaba interactuar como antes. La alegría que había comenzado a florecer en él gracias a los juegos y las historias de Camila desapareció. Ahora se encerraba en sí mismo, como si la presencia de Valeria lo hubiera hundido de nuevo en la oscuridad. Camila notó que Mateo ya no hacía preguntas, ya no se reía de las historias que ella le contaba. Cada vez que Valeria se acercaba a él, el niño se encogía, y su expresión se volvía más vacía, más distante. Camila comenzó a sentir un nudo en el estómago al ver cómo el niño ya no respondía a sus gestos de cariño, ni a las pequeñas historias inventadas que solían hacerle reír. En su lugar, veía miedo en sus ojos. Miedo a hacer algo incorrecto, miedo a molestar, miedo de que algo terrible sucediera si hacía ruido o decía lo que pensaba. Una tarde, cuando Camila entró al salón, vio a Mateo mirando la foto de su madre, la misma foto que siempre había estado sobre la mesa, justo enfrente de la ventana. El niño la observaba fijamente, como si estuviera buscando respuestas, como si tratara de entender qué había sucedido, porque todo había cambiado tan drásticamente. Camila se acercó a él, agachándose a su altura, pero Mateo, al sentir su presencia, apartó la mirada rápidamente, como si tuviera miedo de que ella lo regañara. «¿Mateo?», preguntó Camila con suavidad, pero el niño solo negó con la cabeza, como si temiera hablar.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. No quiero hacer daño, Camila, no quiero que mamá se enoje conmigo. Sus palabras fueron suaves, pero muy claras. Camila sintió que la culpa que Valeria había sembrado en su mente se había manifestado de manera terrible. Ese momento fue un punto de quiebre para Camila. Ya no podía quedarse callada. Sabía que debía hablar con Santiago, pero no quería que pensara que estaba atacando a Valeria sin razón. Sin embargo, la manipulación de Valeria había ido demasiado lejos. El niño ya no era el mismo. Había retrocedido, y la culpabilidad y el miedo ahora lo dominaban más que nunca. La tensión en la casa era insostenible. Mateo ya no se sentía seguro en su propio hogar, el lugar que alguna vez había sido su refugio. Camila sabía que la situación tenía que cambiar, pero también entendía que enfrentarse a Valeria sería una tarea ardua. Santiago, aunque preocupado, no podía ver lo que ella veía. No podía ver cómo Valeria estaba destrozando la pequeña oportunidad de sanación que había comenzado a florecer. Cada día que pasaba, Camila sentía más desesperación. Estaba segura de que algo grave estaba ocurriendo, pero las palabras no eran suficientes para expresar lo que veía. Sabía que debía actuar rápido antes de que el daño fuera irreversible. La casa estaba en silencio esa tarde, un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de tensiones no dichas. Camila, mientras limpiaba la cocina, sentía que algo importante estaba a punto de suceder. Había observado a Mateo en los últimos días, su comportamiento cada vez más errático, su mente atrapada en una niebla de confusión y miedo. La manipulación de Valeria había dejado cicatrices más profundas de lo que Camila había imaginado. Mateo ya no era el niño que una vez se asomaba tímidamente a la vida, ahora era una sombra de sí mismo, un niño atrapado en su propio dolor y terror. Esa tarde, sin embargo, algo cambió. Mientras Camila pasaba por el pasillo, escuchó un sonido suave, pero extraño. Un pequeño suspiro, seguido por el sonido del lápiz sobre papel. Se detuvo en seco, su corazón dio un brinco. ¿Era Mateo? Se acercó lentamente a la puerta del salón, donde había visto al niño en más de una ocasión mirando al vacío, sin pronunciar palabra. Abrió la puerta con cautela, sin querer interrumpir, pero con la necesidad de asegurarse de que estaba bien. Mateo estaba sentado frente a una mesa, garabateando algo con las manos temblorosas. No era la primera vez que lo veía dibujar, pero lo que ahora veía en el papel era diferente. No eran solo figuras incompletas o formas sin sentido. Eran figuras claras, detalladas, y lo que más desconcertó a Camila fue la expresión en el rostro del niño. Mateo estaba intentando contar algo, algo que estaba atrapado en su interior, algo que no había podido decir en voz alta. Camila se acercó con suavidad, agachándose para mirar mejor lo que Mateo estaba dibujando. En el papel, con trazos inexpertos pero firmes, se podían ver dos figuras de mujeres dentro de un coche. Una de las mujeres parecía estar sujetando el volante, pero la otra figura, la que estaba a su lado, parecía estar empujando el volante con fuerza, como si tratara de controlarlo. En el asiento trasero había una figura más pequeña, un niño, claramente aterrorizado. Los detalles eran espeluznantes. Los ojos del niño en el dibujo estaban grandes, llenos de miedo, y la escena mostraba claramente el caos de una pelea, con el volante siendo manipulado por ambas mujeres. Camila sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. Sin decir una palabra, observó a Mateo, quien no levantaba la vista del dibujo, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Su respiración era irregular, como si le costara mantenerse en control. Finalmente, después de que parecieron una eternidad de silencio, Mateo alzó la cabeza, miró a Camila y, con la voz rota y temblorosa, dijo: Vi todo. Vi a tía Valeria, a mamá, pelear en el carro. Ella estaba moviendo el volante. Yo no quería que eso pasara. No quería que mamá se fuera. El rostro de Camila se contrajo al escuchar las palabras de Mateo. Un torrente de emociones la invadió. La historia que Mateo acababa de contar no solo era perturbadora, sino también reveladora. Durante todo ese tiempo, ella había sospechado que algo no encajaba con la versión del accidente, pero no podía haber imaginado que la verdad fuera tan oscura. Mateo no solo había sido testigo de una pelea, sino de algo mucho más grave. La revelación de que Valeria había manipulado el volante no dejaba lugar a dudas. El accidente no había sido un accidente. Entonces, mamá sabía lo que estaba pasando. Camila susurró, más para sí misma que para Mateo. El niño asintió lentamente, su rostro marcado por el dolor y la confusión. Sí,
Mamá se estaba aguantando. Ella me dijo que todo iba a estar bien. Pero, tía Valeria, ella no paraba de gritar. Camila sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. La historia que Mateo acababa de compartir era devastadora. Valeria había estado involucrada directamente en la muerte de Esperanza, y el niño, con su inocencia, había presenciado todo. Cada palabra de Mateo era un ladrillo que caía en el suelo, construyendo una verdad que había estado oculta por demasiado tiempo. La imagen que el niño había dibujado, la pelea, la lucha por el volante, todo encajaba, y la verdad era aterradora. Camila sintió una mezcla de compasión infinita por Mateo, pero también una rabia y tristeza inmensas por todo lo que había tenido que vivir. El niño no solo había perdido a su madre, sino que ahora también se enfrentaba al terror de saber que su propia tía había jugado un papel crucial en esa tragedia. Camila sabía que la mentira que Valeria había construido sobre el accidente, la historia que todos habían aceptado sin cuestionar, se desmoronaba ahora ante sus ojos. Pero había algo más, algo que le dolía profundamente. Valeria no solo había robado la vida de Esperanza, sino que también había robado la paz y la tranquilidad de Mateo, que nunca volvería a ser el mismo. Sin pensarlo dos veces, Camila abrazó a Mateo con suavidad. Él se aferró a ella como si fuera su único refugio, las lágrimas cayendo sin control. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de liberación, como si el peso de la culpa y el miedo que había cargado por tanto tiempo estuviera finalmente comenzando a desprenderse de su corazón. «Lo siento, mi príncipe, lo siento tanto», murmuró Camila, apretando al niño contra su pecho. No había palabras suficientes para consolarlo, pero sabía que este momento era crucial. Ahora que la verdad estaba fuera, podía entender mejor el sufrimiento de Mateo. Ya no era solo un niño en silencio, ya no era solo el niño que había perdido a su madre. Era un niño que había sido forzado a cargar una verdad que ni un adulto debería haber tenido que enfrentar. Camila sabía que esto no sería fácil. Santiago tenía que saber lo que Mateo había revelado. Tenía que saber lo que realmente había ocurrido el día del accidente. Pero también sabía que esa revelación cambiaría todo. Valeria no solo había manipulado a Mateo, sino que había distorsionado la verdad de una manera tan cruel que era imposible ignorarlo. A medida que Camila sostenía a Mateo en sus brazos, un pensamiento se apoderó de ella. Ahora que la verdad ha salido, no habrá vuelta atrás. Lo que había sido una tragedia se convertía en una batalla por la justicia, y Camila sabía que debía proteger a Mateo a toda costa, incluso si eso significaba enfrentarse a Valeria, quien ahora se veía como la verdadera villana de la historia. La verdad, por fin, había salido a la luz. La casa estaba envuelta en una atmósfera densa, cargada de tensión que parecía llenar cada rincón. Santiago, después de días de incertidumbre y sospechas, finalmente había escuchado la verdad, o al menos, la versión de la verdad que Mateo había guardado durante tanto tiempo. Los dibujos, las palabras temblorosas del niño, todo apuntaba a lo mismo. Valeria había estado involucrada en el accidente que mató a su esposa, Esperanza. El niño, por su parte, había sido testigo de algo que había quedado oculto por mucho tiempo. Santiago no podía seguir ignorando lo que había escuchado, no podía seguir viviendo con la duda. Los recuerdos de ese fatídico día, el día que había perdido a su esposa, lo habían perseguido durante años. La lluvia, el sonido de los frenos chirriando en el momento del impacto, el vacío que dejó la ausencia de Esperanza. Pero ahora, la verdad parecía estar a punto de destruir todo lo que había conocido hasta ese momento. Con el corazón acelerado y la mente llena de furia contenida, Santiago buscó a Valeria en la casa. La encontró en el salón, sentada con una taza de té en las manos, mirando por la ventana. Su presencia era la misma de siempre, elegante, serena, como si no estuviera involucrada en la tormenta emocional que había comenzado a desatarse. Pero Santiago no podía ignorar la angustia que sentía al verla. Sabía que, bajo esa fachada calmada, se escondía la mujer responsable de destruir la vida de su hijo, la mujer que había contribuido a la muerte de su esposa. Santiago entró en el salón y cerró la puerta tras de sí con un golpe seco. Valeria, al escuchar el ruido, giró lentamente hacia él. Su expresión era tranquila, pero sus ojos, aunque no lo admitiera, traicionaban la preocupación. Santiago, con la voz temblorosa pero firme, dijo: «Necesito que me digas la verdad, Valeria. Todo lo que he escuchado, todo lo que Mateo me dijo, necesito que me lo digas tú misma». Valeria frunció el ceño, tratando de aparentar calma. «¿De qué hablas, Santiago?» «No entiendo». Su tono era suave, pero había algo en sus ojos que ya no era tan seguro.
La calma en su rostro parecía forzada, como si estuviera tratando de evitar que la verdad saliera a la luz. Santiago no podía más. No juegues conmigo. Mateo habló. Él sabe lo que pasó. Sabe lo que hiciste. La rabia comenzó a elevarse en su pecho, y las palabras que había reprimido durante tanto tiempo comenzaron a salir con furia. Me dijiste que había sido un accidente, que todo fue por la lluvia. Pero él sabe, Valeria. Él sabe que tú manipulaste el volante. Él sabe que tú estuviste allí. Y lo peor de todo, lo que hiciste, Santiago dio un paso adelante, casi sin darse cuenta, como si intentara acercarse lo suficiente para comprender lo que había sucedido. Valeria lo miró fijamente, una sonrisa triste y fría cruzando su rostro. Al principio, su actitud seguía siendo de negación, pero a medida que Santiago seguía hablando, un cambio se notaba en su postura. Sus hombros se encogieron ligeramente, y un suspiro largo escapó de sus labios. Finalmente, la máscara cayó. Valeria ya no podía seguir ocultando la verdad. Sí, estuve allí. Sí, manipulé el volante. Su voz era baja, pero no vacilante, como si hubiera aceptado finalmente que ya no podía seguir mintiendo. Lo que Mateo vio, lo que dijo, es cierto. Santiago sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, y por un momento, su mente se quedó en blanco. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué lo hiciste? La pregunta era un susurro de incredulidad, como si aún no pudiera comprender que la mujer frente a él, la hermana de su difunta esposa, fuera capaz de semejante acto. Valeria, al ver la desesperación en los ojos de Santiago, dejó caer la taza de té en la mesa, sin prestarle atención. Sus ojos, ahora más oscuros y cargados de una emoción difícil de leer, se fijaron en Santiago. ¿Por qué esperanza? Valeria hizo una pausa, como si le costara continuar. Porque ella descubrió que aún te amaba. Y me lo dijo, Santiago. Me lo dijo antes del accidente, cuando estábamos en el carro, cuando ella iba a confesarte la verdad. La voz de Valeria se quebró, pero no en una muestra de arrepentimiento, sino de algo más profundo, algo que era más personal. Ella no podía seguir escondiéndolo. Me dijo que pensaba que, si no te lo decía, nunca podría dejar ir lo que sentía. Quería que tú supieras que te amaba todavía. Santiago no podía creer lo que escuchaba. Entonces, ¿la mataste porque quería decirme la verdad? ¿Porque me amaba? La incredulidad y el dolor se reflejaban en su rostro, pero Valeria continuaba hablando, como si no pudiera detenerse. Lo que ocurrió no fue un accidente, Santiago. Fue un desastre que se salió de control. Ella empezó a gritar. Decía que si no le dejaba contarte lo que sentía, te perdería para siempre. Yo no podía permitirlo. No podía dejar que se interpusiera entre nosotros. Valeria se acercó un paso más. Su voz se hizo más baja, más fría. Y, en ese momento, lo supe. Si no hacía algo, si no hacía que se callara, perdería todo lo que alguna vez tuve. Así que la empujé para que dejara de hablar. Y fue en ese momento cuando, el carro, Valeria dejó la frase colgada en el aire, el peso de sus palabras suficiente para ahogar cualquier intento de justificación. Santiago estaba paralizado, como si cada palabra que Valeria pronunciaba le perforara el corazón. No podía creer lo que escuchaba. La mujer que había amado a su hermana, la mujer que había estado cerca de él y de Mateo todo este tiempo, estaba confesando lo impensable. No, no, Valeria, esto no puede ser real. ¿Cómo pudiste? Santiago gritó, la rabia y el dolor desbordándose en su voz. Mataste a Esperanza, porque no podía soportar que ella tuviera su propia vida, sus propios sentimientos. Y ahora, lo único que has hecho es destruir a mi hijo. Valeria, lejos de mostrar remordimiento, miró a Santiago con una fría determinación. Lo hice por nosotros, Santiago. Lo hice por ti. Yo siempre he sido la que te ha amado, la que ha estado a tu lado, y no iba a permitir que ella nos separara. La verdad estaba fuera. La verdad que Santiago había temido conocer durante tanto tiempo, la verdad que había arruinado su vida, había destrozado la memoria de su esposa y lo había dejado atrapado en un torbellino de dolor y desilusión. Santiago, temblando de rabia, dio un paso atrás, su mente sin poder procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Esto no acaba aquí, Valeria. No lo voy a dejar pasar. Nadie puede quedárselo todo, ni siquiera tú. El tiempo parecía detenerse en ese instante. Valeria, ahora atrapada en sus propias mentiras y manipulaciones, sabía que su mundo se desmoronaba. Pero,
Al igual que siempre había hecho, intentó mantener su control, aunque ahora la mentira que había tejido se desmoronaba a sus pies. Santiago, sin decir una palabra más, se giró y salió del salón. Sabía que no podía dejar que esto quedara así. No importaba lo que costara. La verdad había salido a la luz, y ahora enfrentaría las consecuencias. La noticia de la confesión de Valeria se esparció rápidamente por la casa, y la tensión que había estado acumulándose durante días finalmente estalló. Santiago, con el corazón hecho pedazos, se encontraba en una encrucijada. La mujer que había sido parte de su vida, la hermana de su difunta esposa, no solo había mentido, sino que había destruido su familia desde las sombras, manipulando a Mateo y ocultando la verdad sobre la muerte de Esperanza. Aunque Valeria había intentado justificar sus acciones durante la confrontación, no había excusa que pudiera borrar el daño que había causado. El dolor de Santiago no solo venía de la pérdida de su esposa, sino de la traición de la persona en la que había confiado más allá de cualquier razonamiento. Él no solo había perdido Esperanza, sino también la ilusión de haber tenido una familia unida, confiable. Camila, al ver cómo Santiago se tambaleaba con el peso de la verdad, sabía que algo tenía que hacerse. Sabía que Valeria no podía seguir impune, que el daño que había causado no solo era irreversible, sino que estaba afectando la vida de Mateo de una manera que nadie debería ser capaz de hacerle a un niño. La policía llegó esa misma tarde, una vez que Santiago, finalmente, había tomado la decisión. No quería esperar más. No quería que Mateo viviera bajo la sombra de esa mujer manipuladora. Así que, con la ayuda de Camila, y después de hablar con las autoridades, la verdad había sido finalmente revelada en toda su cruda realidad. Cuando la policía se presentó en la puerta, Valeria no mostró ni un atisbo de sorpresa. No había pánico en su rostro, no había arrepentimiento. Simplemente, una calma glacial la rodeaba. Con los brazos cruzados, se levantó de su asiento como si estuviera en plena control de la situación, como si todo fuera un simple trámite. ¿Qué significa esto?, Valeria preguntó, su tono sereno y calculado, casi con desdén. A pesar de estar rodeada por los oficiales, no parecía preocupada. Todo lo contrario, su actitud era tan fría que casi se podía sentir la indiferencia emanando de ella. Los agentes le pidieron que se levantara y la arrestaron sin un solo grito, sin un solo gesto de resistencia. En su mente, Valeria ya había tomado su decisión. Nunca admitiría culpabilidad. A pesar de las pruebas, de las confesiones de Mateo y la acusación directa de Santiago, su orgullo seguía intacto. Sabía que su destino ya estaba sellado, pero mantenía una fachada imperturbable. «No entiendo cómo puede ser todo tan fácil para ti», dijo Santiago, apenas capaz de contener la rabia. «Pensé que podría sentir algo, aunque fuera un poco de culpa, pero parece que no te importa lo más mínimo». Valeria lo miró sin emoción, su rostro impenetrable. «No fue fácil, Santiago, y tampoco lo es ahora». Pero sus palabras eran vacías, sin sinceridad, solo una interpretación de la situación en la que se encontraba. «Lo que hice, lo hice porque tenía que hacerlo, porque no podía permitir que ella arruinara todo. Y ahora, ustedes...» Dejó la frase en el aire, como si aún pudiera manipular algo en la situación, como si aún tuviera el control. Cuando los agentes la sacaron de la casa, Mateo estaba en el pasillo, observando en silencio. Al principio, no pudo procesar lo que estaba ocurriendo. Había estado en el salón, temblando, escondido de todo lo que sucedía, sin atreverse a mirar. Pero ahora, frente a él, veía cómo Valeria era llevada por la policía, sus manos esposadas y su rostro impasible. Mateo, con los ojos grandes y llenos de confusión, miró a Camila, buscando alguna explicación, algún consuelo que pudiera entender. «¿Está bien, Camila?», preguntó con voz temblorosa, como si necesitara saber que todo lo que había vivido, todo el miedo que había sentido durante tanto tiempo, finalmente se estaba resolviendo. Camila se agachó, poniéndose a su nivel. La tristeza y el alivio se reflejaban en su rostro mientras le acariciaba suavemente la cabeza. «Sí, mi príncipe. Está todo bien ahora. Todo va a estar bien». Sabía que las palabras nunca serían suficientes para sanar el dolor de Mateo, pero la verdad, al menos, ya estaba fuera. Valeria ya no podía hacerle más daño. Santiago, viendo a su hijo finalmente libre de la sombra de la manipulación de Valeria, sintió que el nudo en su pecho se aflojaba, aunque el dolor de la traición seguía presente. Se acercó a Mateo, abrazándolo con fuerza, como si quisiera transmitirle toda la seguridad y el amor que aún le quedaba. «Hijo»,
Ya no tienes que temer más. Ya no tienes que cargar con ese miedo. Yo te protegeré. Camila te protegerá. Y ahora, la verdad está con nosotros. Mateo, a pesar de estar rodeado por esa atmósfera pesada, pareció encontrar algo de consuelo en las palabras de su padre. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo dejó de temblar, y aunque su rostro seguía marcado por la tristeza, había algo en su mirada que parecía más tranquilo, más en paz. Con Valeria fuera de la casa, la familia, por primera vez en años, podía empezar a reconstruirse. No sería fácil. Había demasiadas cicatrices que sanar, demasiados recuerdos que superar. Pero al menos, el miedo que había gobernado la vida de Mateo había comenzado a desvanecerse. La mentira que Valeria había tejido a su alrededor se había roto, y con ella, la pesada carga de culpabilidad y terror que había aplastado al niño durante tanto tiempo. Santiago y Camila sabían que este era solo el primer paso hacia la sanación. Aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez sentían que no estaban solos en el camino, que, finalmente, después de tantas sombras, había luz. Después de la tormenta, la casa comenzó a tomar una respiración más tranquila. El sonido de los pasos de Valeria ya no resonaba en los pasillos, y con su ausencia, la atmósfera en el hogar de Santiago y Mateo comenzó a despejarse. Habían pasado por tanto en los últimos meses, pero, finalmente, la pesadilla que los había mantenido en una constante tensión se había disipado. Valeria, con su manipulación y sus mentiras, ya no era parte de su vida. La vida cotidiana empezó a retomar su curso, pero con una diferencia fundamental. El miedo y la culpa que habían marcado la existencia de Mateo se habían disuelto, al menos en parte. Los días ya no estaban cargados de incertidumbre, y por primera vez en mucho tiempo, Mateo parecía estar comenzando a sanar. Al principio, los cambios fueron pequeños, casi imperceptibles. En sus ojos, antes apagados, comenzó a aparecer un brillo de curiosidad. Durante los primeros días después del arresto de Valeria, Mateo seguía siendo cauteloso, retraído, como si aún estuviera esperando que todo se desmoronara nuevamente. Pero a medida que pasaron las semanas, esa cautela se fue transformando lentamente en algo nuevo, el interés. Santiago se dio cuenta de que, finalmente, su hijo comenzaba a hablar más. Al principio fueron pequeños comentarios. «Papá, ¿puedo ver el cielo hoy? Quiero ver las nubes». «Oh, ¿sabías que las plantas crecen mejor cuando las hablas?» Mateo no solo empezó a preguntar más sobre el mundo a su alrededor, sino que también comenzó a contarle a Santiago cosas que antes no compartía. Un día, mientras estaban en el jardín, Mateo le dijo, «La mariposa de allá parece estar buscando algo. Tal vez quiere un amigo». Santiago sonrió al ver cómo la imaginación de su hijo empezaba a cobrar vida nuevamente, a medida que el miedo se desvanecía. Aunque el proceso de recuperación era largo, Mateo ya no estaba tan distante. Ahora, con más confianza, se unía a las actividades cotidianas de la casa. Camila, que había sido su apoyo más firme durante todo este tiempo, continuó siendo su guía, pero con una presencia más relajada, menos vigilante. Había llegado el momento de permitirle a Mateo explorar el mundo a su propio ritmo, sin la sombra de la angustia constante que había vivido durante tanto tiempo. Santiago también comenzó a notar un cambio en sí mismo. La vida ya no se sentía tan vacía como antes. Había días, claro, en los que la tristeza por la pérdida de esperanza lo golpeaba con fuerza, pero esos días se volvían cada vez menos frecuentes. Santiago había aprendido a vivir con el dolor, no como un peso, sino como parte de su vida, algo que debía integrar para seguir adelante. Y algo más estaba sucediendo. A medida que pasaban los días, el vínculo entre él y Camila crecía más fuerte. Habían compartido demasiado en tan poco tiempo, el sufrimiento de la pérdida, la revelación de las mentiras de Valeria y, sobre todo, el proceso de sanación de Mateo. Ambos se daban cuenta de que, aunque las heridas del pasado no desaparecerían de inmediato, podían comenzar a construir algo nuevo y más fuerte, basado en la verdad, la confianza y el apoyo mutuo. Las conversaciones entre Santiago y Camila se volvieron más frecuentes y profundas. Ya no solo hablaban de Mateo o de las tareas cotidianas, sino que comenzaron a compartir pensamientos, miedos, esperanzas. Camila, con su gentileza, logró suavizar las aristas del dolor de Santiago. Él se dio cuenta de que su presencia no solo había sanado a Mateo, sino que también le había dado a él una razón para seguir adelante, una razón para creer que todavía podía tener una vida plena, a pesar de las cicatrices del pasado. Un día,
Mientras estaban sentados en el jardín, observando a Mateo jugar con sus muñecos, Santiago le dijo a Camila, casi como una revelación: «No sé cómo habríamos salido adelante sin ti. Gracias por quedarte, por estar aquí cuando más lo necesitábamos». Las palabras de Santiago fueron sinceras, pero también llenas de un sentimiento de gratitud que ni él mismo había comprendido completamente hasta ese momento. Camila le sonrió, una sonrisa suave pero cargada de significado. «Nunca me iría. Este es mi lugar también. Y ustedes, ambos, son mi familia ahora». Santiago miró a Mateo, quien jugaba bajo el sol de la tarde, feliz, libre de las sombras que lo habían acosado. Y aunque todavía quedaba mucho por sanar, Santiago sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. La vida, aunque marcada por la tragedia, también estaba llena de momentos preciosos, momentos que ahora podía ver con claridad. La familia que se había roto, la familia que había sido manipulada y traicionada, comenzaba a reconstituirse. No era una familia perfecta, ni estaba exenta de dolor, pero era una familia genuina, construida sobre la verdad, la aceptación, lo más importante, el amor. A medida que pasaban las semanas, Mateo continuaba mostrando pequeños avances. No solo hablaba más, sino que también comenzaba a reír con más frecuencia, y en sus ojos ya no había ese vacío de antes, sino un brillo tímido pero lleno de posibilidades. Santiago y Camila, aunque aún no sabían exactamente qué les depararía el futuro, sabían que le enfrentarían juntos. Después de tantas tormentas, podían ver la calma a la distancia, y eso era lo que más importaba. Finalmente, un día, mientras cenaban juntos en la mesa, Mateo levantó la cabeza, miró a su padre y luego a Camila, y dijo con una sonrisa tímida: «¿Puedo poner la mesa mañana para todos?». La simple pregunta, el hecho de que Mateo quisiera ser parte de las pequeñas tareas cotidianas, representaba más que un simple acto. Era una señal clara de que su hijo estaba comenzando a encontrar su lugar en el mundo nuevamente. Era una señal de que todo lo que había vivido, lo que había pasado, estaba siendo superado, paso a paso. Santiago y Camila se miraron y, por un breve momento, comprendieron que, aunque el camino hacia la recuperación aún sería largo, lo importante era que ya no estaban caminando solos. La familia, reconstruida y reforzada por la verdad y el amor, estaba lista para seguir adelante. Y eso, al fin y al cabo, era lo único que realmente importaba. Un año había pasado desde que la tormenta se desató en la vida de Santiago, Mateo y Camila. Un año desde la verdad expuesta, desde la confrontación con Valeria, desde el miedo y la angustia que parecían haber oscurecido para siempre el futuro. Pero el tiempo, como lo hacía siempre, había hecho su trabajo. La casa de Santiago, que antes era un refugio de dolor y silencio, ahora estaba llena de vida, de risa y de esperanza. El jardín, que antes era un simple espacio vacío entre las paredes de la casa, se había convertido en el lugar donde Mateo se sentía más libre, más feliz. Jugaba con sus muñecos, correteaba detrás de las mariposas que revoloteaban entre las flores, y a veces solo se tumbaba en el césped, mirando al cielo, dejando que la tarde pasara lentamente. Cada día, su sonrisa se hacía más genuina, su risa más fuerte. Había dejado atrás el miedo que lo había asfixiado durante tanto tiempo, y ahora podía disfrutar de las pequeñas maravillas del mundo que tanto había perdido. Camila, siempre a su lado, seguía siendo su apoyo incondicional, pero también había encontrado en Mateo una razón para seguir adelante. A medida que él crecía, ella crecía con él, aprendiendo a ver el mundo nuevamente a través de los ojos de un niño. Había algo en la manera en que Mateo se acercaba a la vida que la inspiraba, algo en su resiliencia que la impulsaba a ser mejor, a dar lo mejor de sí misma. La conexión entre ellos no era solo la de una cuidadora y un niño, sino la de dos almas que se entendían, que se apoyaban sin palabras. Santiago, por su parte, había atravesado su propio proceso de curación. La herida de la pérdida de esperanza nunca se iría por completo, pero ya no le dolía tanto. Había aprendido a vivir con ella, a abrazarla como una parte de su historia, no como un peso que lo arrastrara al pasado. Y lo más importante, había encontrado en Camila un apoyo inquebrantable, una compañera con la que podía compartir sus miedos y sus sueños. Lo que había comenzado como un vínculo de confianza y gratitud, ahora era algo más profundo. Camila había sido el ancla que lo había mantenido firme cuando las olas de la tragedia la amenazaban con derribarlo, y había sido la luz que le había mostrado que, después de todo, todavía había esperanza. Un día, mientras el sol se ponía detrás de las montañas,
tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, Santiago se encontró mirando a Camila con una mezcla de amor y gratitud. Ella estaba en el jardín, observando a Mateo jugar con una cometa, riendo mientras el viento lo guiaba. En ese momento, Santiago supo lo que tenía que hacer. Se acercó a ella, su corazón latiendo rápido, pero su decisión clara. Camila se dio la vuelta cuando escuchó sus pasos, y al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa tranquila, pero llena de cariño. Sin decir nada, Santiago la tomó de la mano y la condujo hacia el centro del jardín, donde la luz del atardecer parecía abrazarlos. En silencio, él se arrodilló frente a ella, dejando que el mundo a su alrededor se desvaneciera por un momento. El único sonido era el susurro del viento y el suave murmullo de las hojas. Camila, sorprendida, miró a Santiago con los ojos entrecerrados, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Pero al ver la expresión en su rostro, algo en su interior comenzó a comprender. El aire parecía cargado de emoción, y el peso de todo lo que habían vivido juntos en ese año estaba condensado en ese único instante. Santiago, con la voz temblorosa pero decidida, dijo: «Camila, no sé cómo pude haber llegado tan lejos sin ti. Me has mostrado lo que significa el verdadero amor, la verdadera familia. A tu lado, he aprendido a ser una mejor persona, a ver la vida de nuevo, a creer en lo imposible. Y lo más importante, me has dado a Mateo, y con él, la oportunidad de volver a ser un padre. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?» Las palabras de Santiago flotaron en el aire, suaves pero poderosas, y en ese instante, todo el dolor, la tristeza y la confusión de los años pasados parecieron desvanecerse. Camila no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a caer de sus ojos, pero estas no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de felicidad, de alivio, de gratitud. La respuesta que había esperado durante tanto tiempo estaba finalmente aquí, y no podía ser más perfecta. «Sí, Santiago. Sí, quiero casarme contigo». La emoción en su voz era inconfundible, y mientras decía estas palabras, una sonrisa se formaba en su rostro, iluminando todo su ser. Santiago, con el corazón desbordado de felicidad, se levantó y la abrazó con fuerza, sintiendo que, por fin, el futuro que tanto habían soñado estaba al alcance de sus manos. Las lágrimas de Camila se unieron a las suyas, mientras ambos se fundían en un abrazo lleno de amor y esperanza. En ese momento, Mateo se acercó corriendo, con la cometa en la mano, sin entender completamente lo que acababa de suceder, pero sabiendo que algo maravilloso había ocurrido. Al ver a sus dos figuras más importantes abrazándose, su rostro se iluminó con una sonrisa amplia, pura y sincera. Sin pensarlo, dio un pequeño salto y exclamó: «Ahora Camila va a ser mi mamá de verdad». La inocencia de Mateo, su alegría genuina, fue la cereza en el pastel de ese momento. Santiago y Camila se miraron, y sin necesidad de palabras, supieron que todo lo que habían pasado los había llevado hasta aquí, a este lugar donde finalmente podían ser una familia completa. La propuesta de matrimonio no solo simbolizaba el compromiso entre dos personas que se amaban, sino la reconstrucción de una familia rota, de un hogar que había sido marcado por el dolor, pero que ahora florecía bajo la promesa de amor, apoyo y unidad. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, ellos tres, unidos por la esperanza y el amor, miraban hacia el futuro con la certeza de que, a pesar de lo que el pasado había traído, todo lo que necesitaban estaba justo frente a ellos. Y ese día, más que nunca, se dieron cuenta de que el amor, en sus formas más simples y puras, siempre había estado con ellos. El aire de la tarde era suave, fresco, como si la brisa misma estuviera acariciando la tierra con la promesa de nuevos comienzos. El sol, ya bajo en el horizonte, tenía el cielo de tonos cálidos, dorados y naranjas, envolviendo el mundo en una luz tranquila, serena, que parecía reflejar la calma que por fin había llegado a la vida de la familia. El viaje hacia el cementerio había sido silencioso, pero no cargado de tristeza. Era un silencio que llevaba consigo el peso del recuerdo, pero también la esperanza de lo que estaba por venir. Cuando llegaron, Mateo miró la tumba de Esperanza con una mirada pensativa. Aunque su corazón aún llevaba consigo el dolor de la pérdida, había algo diferente en su actitud. Ya no era el niño asustado que temía recordar a su madre. Ahora, con valentía, se acercó al monumento con una sonrisa suave en su rostro. Santiago, que caminaba a su lado, sintió que, al fin, su hijo había llegado a un lugar de paz. Camila lo observaba, dándose cuenta de que Mateo había dado un paso más allá del miedo, un paso hacia la aceptación.
Santiago y Camila se detuvieron junto a Mateo, quien, después de unos momentos de silencio, se agachó frente a la tumba. Con una voz tranquila, casi como si estuviera hablando directamente con su madre, dijo: «Mamá, todo está bien. Ya no tengo miedo. Camila va a ser mi nueva mamá». Las palabras de Mateo fueron simples, pero profundamente conmovedoras. Era como si estuviera cerrando un ciclo doloroso, pero necesario. Había perdonado, había aceptado lo que había ocurrido y había comenzado a construir su vida nuevamente. Santiago, con el corazón apretado, se inclinó junto a su hijo, colocando una mano sobre su hombro. No necesitaba decir nada, porque en ese momento las palabras sobraban. El lazo entre ellos, tan fortalecido a través de todo lo que habían vivido, era ahora inquebrantable. Camila, al ver la interacción entre padre e hijo, sintió una ola de emoción que la invadía. Sabía que este momento significaba mucho más de lo que se veía a simple vista. No solo estaban rindiendo homenaje a Esperanza, sino también afirmando que lo que habían perdido podía ser honrado, pero que la vida continuaba, que el amor seguía existiendo en su corazón, incluso en medio del dolor. Con un gesto suave, Camila se agachó al lado de Mateo y le acarició la cabeza. «Tu mamá siempre estará contigo, Mateo, en tu corazón, y yo siempre estaré aquí para ti». Santiago, al escuchar sus palabras, la miró con una gratitud profunda. Ella había sido la luz en medio de su oscuridad, la que demostró que podía haber un futuro más allá del dolor. Después de un largo rato, Santiago se acercó a la tumba de Esperanza, colocando unas flores frescas junto al mármol que llevaba su nombre. Se quedó allí unos momentos, reflexionando en silencio, agradecido por todo lo que había sido, por todo lo que había significado, pero también consciente de que la vida debía seguir adelante. Sabía que la herida nunca se cerraría completamente, pero estaba dispuesto a vivir con ella, sin dejar que la tragedia definiera su vida. Finalmente, Santiago se levantó, miró a Camila y a Mateo, y le sonrió con una calidez que reflejaba la paz que había encontrado. Con una mano, tomó la mano de Mateo, y con la otra, la de Camila. Juntos, caminaron hacia el coche, el sol poniéndose tras ellos como si el universo estuviera sellando su promesa de renovación. Al llegar al coche, Mateo, con un brillo en los ojos y una pequeña sonrisa en el rostro, tomó la mano de sus dos padres. Al principio fue tímido, inseguro, pero en cuanto sus dedos se entrelazaron con los de Santiago y Camila, una sensación de unidad llenó el aire. Santiago miró a Camila, quien lo miraba de vuelta con una sonrisa suave, pero cargada de significado. No necesitaban palabras para comprenderse. El gesto de Mateo era suficiente para confirmar que, a pesar de todo lo que habían vivido, ellos se habían encontrado. Era una nueva familia. No una familia perfecta, ni exenta de heridas, pero una familia que, finalmente, había sido reconstruida sobre la base del amor y la verdad. Mateo, que había perdido tanto, ahora tenía un futuro frente a él lleno de posibilidades. Y Santiago, que había estado tan perdido en su dolor, ahora sabía que podía avanzar con esperanza, con la certeza de que su hijo ya no cargaría solo con el peso del pasado. Camila, con su dedicación, su amor y su paciencia, no solo había sanado las heridas de Mateo, sino que también había curado las de Santiago, sin buscar nada a cambio, solo siendo una presencia constante, un apoyo firme. Antes de entrar al coche, Santiago miró a Mateo, quien todavía sostenía sus manos. «¿Sabes, hijo? El futuro es lo que decidimos hacer de él, y no importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos». Mateo asintió, apretando las manos de sus padres con más fuerza, como si esa unión fuera el ancla que siempre había necesitado. En su rostro ya no había miedo ni tristeza. Había esperanza, había amor. Y mientras el coche se alejaba del cementerio, la familia comenzó a caminar hacia su nuevo comienzo, con el sol poniéndose detrás de ellos, marcando el fin de un capítulo y el inicio de una nueva historia llena de promesas, retos y, sobre todo, amor.